Paralogía Podcast. Hola a todos, bienvenidos a Paralogía, el podcast donde hablamos sobre fenómenos paranormales y teorías de la conspiración desde un punto de vista racional, crítico, intentando hacer un poco de divulgación de la filosofía y la ciencia, pero creo que sobre todo intentando hacer divulgación del pensamiento crítico, ¿eh? Pero bueno, y pues nada, estamos aquí una vez más en su podcast favorito con el tema de la misma semana pasada y justo enseguida les diré de qué va a tratar el día de hoy, esta hora y media, ¿no? Más o menos, de la cual vamos a estar hablando de esto. Entonces, la semana pasada hablábamos de John Titor y básicamente de todo lo que él dijo en estos foros de internet respecto a su origen, su misión y qué era lo que estaba haciendo aquí, cómo es que los viajes en el tiempo según él es que eran posibles y todo esto, ¿no? Y pues a la vez que íbamos comentándolo, íbamos haciendo un poco de crítica, intentando comprender lo que él había dicho para pues darle sentido, ¿no? Porque la verdad es que pareciera que hay muchas inconsistencias de repente con lo que este sujeto decía. Y pues el día de hoy vamos a darle continuación y nos vamos a centrar un poco en ciertos aspectos teóricos, científicos en cierta medida, físicos, sobre lo que él dijo, sobre lo que él afirmaba y por otro lado también en ciertas cuestiones filosóficas, ¿no? Sobre todo esto. Y por allí también vamos a comentar un poco acerca de, pues, qué onda, ¿no? Pareciera que este sujeto debería estar vivo en Florida en este momento y debe tener familia que está viva allí en este momento, ¿no? ¿Y qué onda con esas personas? Y pues nada, como siempre, quiero darles las gracias a ustedes por seguirnos, por escucharnos, por aventarse estos capítulos que quizá a veces son muy largos o quién sabe, pero bueno, así nos gusta. Y pues gracias público por estar aquí. Y de nuevo, gracias a Glitchbay por dejarnos usar su música. Nuevamente, gracias a Alejandro por su contribución en la investigación. Y finalmente, gracias a ti, Lalo, por todo el trabajo técnico que te avientas para esto. Nada que agradecer, otra vez estar aquí, es un gusto. Ok. Muy bien, y por otro lado, también quiero recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran en todos lados como paralogía.podcast24, en TikTok, Instagram, YouTube, Amazon Music, Spotify. Nos encuentran en todos sus lugares de esta forma. Así que pues dense una vuelta y síganos, pónganle 5 estrellas, comenten, recomienden, compartan y todo ese show. Porfis, porfis. Entonces, en esta ocasión no hay consideremos porque ya sabemos de hecho de lo que vamos a hablar, porque pues es la continuación del capítulo previo. Así que pues bueno, Lalo, hablábamos de John Titor, ¿no? Y pues bueno, este sujeto muy polémico, muy influyente en la cultura popular contemporánea, dijimos que está ahí un anime, ¿no? Que tiene una relación directa con lo que todo este sujeto dijo. Pero pues bueno, tiene sentido todo eso que nos comentó en los años, el inicio de los 2000, finales de los 90 en Internet. Creo que por lo que dijimos en el capítulo anterior, pareciera que no, pero vamos a ver qué más podemos comprender al respecto, ¿no? ¿Qué más se puede decir? Eh, Aspectos muy importantes de todo lo que nos menciona, pues se relacionan directamente pues con lo que Einstein trabajó, ¿no? Con la relatividad general, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el asunto de que la relatividad general y las curvas temporales cerradas, pues parecen ser que son partes fundamentales de su teoría, ¿no? Al decir que pues tiene estos agujeros negros pequeños en su máquina del tiempo, que es lo que posibilitan el viaje, ¿no? Resulta que en la relatividad general el espacio y el tiempo pueden tener geometrías en las cuales existen trayectorias cerradas, en las cuales un objeto siguiendo un camino temporal volvería, digamos, a su mismo punto de origen en el pasado, ¿no? Precisamente por ser como, pues cerrado, ¿no? En cierto sentido como circular. Estas trayectorias se llaman CTCs, que son Closed Timeline Curves, o sea, curvas temporales cerradas, ¿no? Algunas soluciones de las ecuaciones de Einstein permiten que estas curvas permiten estas curvas, lo que pues en principio implicaría la posibilidad de los viajes al pasado, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Pues teóricamente es posible. No soy muy allegado a todo esto de la relatividad. Me gusta, pero no lo entiendo bastante.
Bueno, más bien no lo entiendo nada. Pero ahí a mí siempre me ha surgido la duda de que si uno viaja, considerando el espacio-tiempo como una malla, la posición incluso del planeta donde nos encontramos ahorita no es la misma del espacio-tiempo pues, de la temporalidad que quieras. Incluso de hace Ujú. minutos. Vamos demasiado rápido y eso no lo consideramos generalmente. Pero pues es una teoría que hemos estado viendo en los últimos años que termina viendo la tecnología disponible y necesaria para poder demostrarla. Actualmente, tristemente, no tenemos esa capacidad. Tenemos un mexicano muy famoso en el que ya ha afirmado que teóricamente es posible alcanzar velocidades mayores a las de la luz con un Ajá, motor de espacio-tiempo. No recuerdo bien el término, pero básicamente es modificar el espacio en lugar de querer ir más rápido. claro. Entonces, pues hasta que no haya algo conciso, pues podremos opinar algo conciso o bueno, hasta que yo no sepa algo eh, tangible o real, no quiero decir que no sea real estas teorías, pero pues Sí, una definitivamente, comprobación. ajá, no tenemos la tecnología para poder afirmarlo. Pero estaría padre, Claro. ¿no? Sí, y por otro lado, pues también resulta que existen pues otras geometrías no euclidianas, Ujú. ¿no? En donde el espacio no se concibe como pues un espacio de dos dimensiones, sino pues de tres o incluso cuatro o cinco o más dimensiones, en donde pues el espacio y el tiempo se comportan de formas distintas. Un ejemplo de esto es incluso a veces recurrido en películas y series de ciencia ficción, ¿no? En donde dicen que los agujeros de gusano son, digamos, anomalías en el espacio que pueden incluso posibilitar los viajes en el tiempo, sirviendo como de, ¿cómo se dice? Puente. Como, sí, como de puente entre cierto espacio y tiempo específicos hacia otro en un punto del espacio localizado. Y justamente esto es algo que pues se relaciona directamente con modelos matemáticos geométricos específicamente como el de Kerr-Newman, ¿no? En donde modelan el espacio de esta forma y en donde llegan a las conclusiones de que si son posibles los agujeros de gusano, porque de hecho los agujeros de gusano son posibilidades teóricas, lógicas, aún no hay confirmación alguna de que existan de hecho, pero pues en función de lo que sabemos y los modelos de física teórica y astrofísica que tenemos a nuestro alcance, pues parece ser que son posibles teóricamente. Entonces, esas cosas deberían posibilitar, en principio, pues el viaje en el tiempo, ¿no? Precisamente por las distorsiones temporales y espaciales que generan, que es justamente lo que parece ser que John Titor usa para poder justificar el viaje en el tiempo en su máquina, ¿no? Que va cargada con estos dos agujeros negros pequeños, Supuestamente. supuestamente, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos los agujeros de gusano transitables, ¿no? Que se relaciona directamente con esto. Estas cosas son, como les dije, un túnel del espacio y el tiempo que conecta dos regiones distantes temporalmente o incluso espacialmente, de tal manera que uno podría viajar dentro de ellos sin encontrarse, digamos, con el horizonte de eventos de estos agujeros negros, ¿no? Que es justamente donde se termina todo y pudiendo, pues, llegar al otro lado. Que luego también en otras obras de ciencia ficción los agujeros de gusano se usan como justificación, ¿no? O explicación para dar lugar al viaje interestelar, ¿no? Que no Interestelar. tome cientos de miles de años de tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Es de las principales razones en contra de que podamos ser una especie interestelar. Ujú. El que tengamos, no hemos llegado a la tecnología que nos permita viajar rápido y si lo hiciéramos a las capacidades actuales, pues son miles de años que tendremos que estar en medio del espacio viajando y pues nosotros seguimos envejeciendo. Entonces, de teorías Claro. para realizar eso está el hipersueño o congelarnos básicamente, pero pues no tenemos la tecnología necesaria para hacerlo y una de las buenas teorías que nos pueden salvar de eso son estos agujeros de gusano para conectar dos espacios, bueno, más bien dos puntos en el espacio-tiempo y poder viajar de manera eficiente. Sí, sí, y por otro lado también tenemos pues algo que es llamado la conjetura de protección de la cronología, ¿no? Esto es propuesto por Stephen Hawking, que por cierto ahí tenemos que comentar algo sobre Stephen Hawking y los viajes en el tiempo, Uh -huh. en donde sugiere que pues esta conjetura
sugiere que aunque las ecuaciones de la relatividad general permiten soluciones a las curvaturas temporales, a las que ya comentábamos, algún mecanismo físico, muy probablemente cuántico, prohibiría o evitaría que estos se materialicen en la realidad, para así evitar paradojas temporales y violaciones de causalidad, ¿no? De las relaciones de causa y efecto, que los efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos o singularidades pues podrían ocasionar. Pero pues bueno, no sé, como que decir que el universo, ¿no? La estructura del universo y cómo funciona está intentando evitar que violes las leyes de la física me suena extraño. No sé, creo que quizás es una cuestión de cómo se formula la oración, pero pues no me parece, ¿no? Como que el universo tenga la facultad de evitar cosas. Creo que más bien ahí lo que se podría decir es que pues el universo funciona de tal o cual forma que es imposible que las cosas funcionen de una forma diferente a cómo el universo funciona. Ok, interesante. ¿Y cómo explicarías la doble rendija? Bueno, porque pues eso es algo de cómo funciona el universo, ¿no? Simple y sencillamente no sabíamos respecto a cómo funcionan las partículas a nivel cuántico, pues. Ok, O pero tú, sea, podemos, a ver, ¿tú dirías que el universo sabe cuando estamos detectando o viendo una partícula? bueno, pues mira, si nos metemos a eso, yo incluso estoy dispuesto a defender el panpsiquismo, ¿no? Esta idea de que la materia tiene conciencia, que no Conciencia. necesariamente los seres humanos y los seres vivos son los únicos, pero pues incluso yo diría que en cierto sentido sí, ¿no? Ya. Sí, O sea, está. no decir saber como sabemos nosotros los seres Ajá. humanos, así como incluso de forma autoconsciente y que lo podemos verbalizar, pero yo diría que sí hay como ciertas cualidades o ciertos estados cualitativos de la materia respecto a lo que se siente estar siendo observado. Ya. Ok, yo sí lo relaciono mucho con lo de la teoría de la simulación. Como que parece todo estar programado para que funcione de esta forma y precisamente estos límites teóricos que tratamos de expandir, pues nos topamos con pared al no, pues, no ser posible el realizar como que esta jiribilla, esta trampita para poder lograrlo. Pero, Ujú. pues sí, hay muchos tipos de teorías. Tristemente no sabemos mucho. Pero eso de la conciencia del universo suena hasta tenebroso, ¿no? Pues no sé, o sea, dependiendo como qué tipo de conciencia le quieras dar, ¿no? Pero, por ejemplo, allí una de las personas que defienden esto, un filósofo, es David Chalmers, que Mm, dice que, pues, simple y sencillamente, por ejemplo, los electrones son conscientes. No son conscientes, por ejemplo, de sentir dolor, ni conscientes, por ejemplo, de, no sé, viajar a tal o cual velocidad. O sea, no mm, son conscientes de eso. Ni tampoco en el mismo sentido en que los seres humanos somos conscientes, ¿no? Porque incluso él va hablando de grados de complejidad de la conciencia. ok. Entonces, mientras más simple es la constitución de aquella materia, del objeto, entonces muy probablemente su conciencia va a ser más simple. Lo que él menciona es que simplemente los electrones son conscientes, por ejemplo, de su carga, que ser un electrón se siente de tal o cual forma en la que se siente tener una carga negativa y ya. O sea, sin decir que son conscientes, por ejemplo, de que están sintiendo dolor o de que están viajando, se están moviendo, se están conectando con otras cosas. No, o sea, conciencia en un sentido muy básico, primordial, simple, o sea, en el sentido incluso que ni siquiera nos lo podemos imaginar, porque no Ok. somos electrones, pues. Órale, interesante. Sí. Eso es precisamente, ¿no? Para intentar explicar el origen de la conciencia. Hasta la fecha no sabemos de dónde sale la conciencia. Hay teorías, ¿no? Que dicen que es el resultado del cerebro, ¿no? De cómo funciona. Pero pues eso simplemente, pues, digamos que desplaza la pregunta. Y ahora el asunto es contestar cómo diablos es que el cerebro, materia, da lugar a algo que parece inmaterial. Ujú, Y ujú. pues sí, no sabemos, ¿no? Entonces, lo que Chalmers propone es que pues mejor consideremos que la conciencia es parte de los bloques fundamentales a partir de los cuales se construye el universo y que la materia en sí misma, de hecho, ya lo tiene. Y que el problema no es responder de dónde viene la conciencia, sino más bien responder a la pregunta de cómo es que se generan conciencias complejas. Ok, órale. Qué Sí. loco todo. Y pues bueno, respecto a Stephen Hawking, ¿no? O sea, Stephen Hawking.
Este sujeto, pues creo que es muy popular, ¿no? Respecto a, sobre todo, su trabajo en física teórica, agujeros negros y sobre todo sobre el tiempo. Sabíamos que, bueno, más bien, ¿sabías que hace este experimento, ¿no? En donde hace una carta para invitar viajeros en el tiempo a su cumpleaños. No sé qué número de cumpleaños es, pero escribe una carta, la publica creo que en internet, periódicos o algo así, y dice que tal día a tal hora va a celebrar su fiesta de cumpleaños en su casa y que pues los viajeros en el tiempo están invitados. Y el sujeto pues esperó en ese día a esa hora y nadie llegó a su casa. Entonces él usa eso como prueba de que no existen los viajeros en el tiempo, porque si hubiese algún viajero en el tiempo, al menos uno habría ido a visitarlo, precisamente porque, no sé, suponiendo que el tiempo avanza lo suficiente, quizá dentro de 1000 años hay una persona que dice, ah, jaja, lol, deja voy por los jajas a visitar a este señor en su cumpleaños, y pues ya, ¿no? Pero pues resulta que nadie llega. Oye, es bueno encontrar argumento para lo de Titor, porque Claro. si hay la tecnología y si cambia tanto, porque suponiendo, bueno, a mí se me viene a la mente de que no, los viajeros en el tiempo sabrían que por el hecho de ir cambiarían toda la historia de la línea temporal. Pero si Ajá. usamos la teoría de Titor, donde no pasa nada porque es otro universo y se mueve bajo leyes distintas, pues no pasaría ningún problema. O tal vez fueron a otro universo donde sí visitaron a Stephen Hawking en su cumpleaños. Sí. Y la otra que se me ocurre, a ver. sí, y la otra que se me ocurre es que pues ya ves que al parecer Stephen Hawking estaba o está en la lista de Epstein. Es que en el futuro las personas son más conscientes, son más, digamos, críticas y tienen un desarrollo moral un poquito pues mejor que el que tenemos hoy en día. Entonces dijeron, no, al diablo, no voy a ir a la fiesta de este sujeto porque precisamente tenía cierto tipo de relaciones con Epstein y pues quizá ya en un futuro se confirma qué tipo de relaciones respecto a qué. Y por ende dicen, pues al diablo Stephen Hawking. Yo le diría, no vayas a esa isla. Y ya. Nah. Bueno, probablemente, ¿no? Pero bueno, en fin. Por otro lado, también tenemos otras cosas, ¿no? Que son las condiciones de energía exótica y violaciones de las condiciones de energía. Esto nos dice que muchas soluciones que permiten viaje en el tiempo requieren pues materia exótica, en particular materia con energía negativa o que viole algunas de las condiciones de energía, por ejemplo, pues la condición de energía nula e incluso lo que comentábamos en el capítulo pasado, ¿no? O sea, que los agujeros negros de hecho expidan o generan energía en lugar de consumirla. Y pues resulta que esa materia es algo que pues no se ha observado de forma confiable ni comprobable hasta la fecha, solamente de nuevo es algo que se infiere a partir de la teoría y cierto tipo de observaciones y no se tiene pues como digo pues prueba concreta de que esa cosa esté allí. Sí, los objetos más cercanos que sabemos que podrían tenerlas son las estrellas de neutrones o objetos a punto de colapsar como agujeros negros, y es exótica. Yo no sabía el por qué, pero investigué y es porque este principio fundamental de la física donde dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo están tan comprimidos que al mismo tiempo hay electrón, protón y neutrón ocupando el mismo espacio, y eso va en contra de la lógica que te marca la física clásica. Entonces se llama materia exótica. Claro, sí, y también la geometría euclidiana, ¿no? Clásica. Sí. Y pues bueno, a todo esto Alejandro pues hizo una investigación al respecto y él nos habla acerca de algo que llama viajar mentalmente en el tiempo, que es de hecho el resultado, ¿no? De una investigación que hacen por ahí unas personas. Dice que el término fue acuñado por los psicólogos Suddenthorpe y Corvallis en el 97 a manera de hipótesis como una función cognitiva que requiere de la capacidad humana de proyectar o proyectarse en el tiempo y revivir episodios de su historia personal. Entonces pareciera que es una forma, pues sí, ¿no? De viaje en el tiempo, pero a partir de funciones cognitivas como la memoria. Ahora sí, no es viaje en el tiempo literal, no es, digamos, permanecer en el presente y cognitivamente usar ciertas capacidades para, de hecho, no sé, revivir ciertos recuerdos. En este sentido, es la memoria episódica, es decir, la memoria acerca de eventos particulares
que permite el recuerdo consciente del pasado, pues comparte una red neuronal central con con la estimulación de ciertos episodios futuros, ¿no? Porque, pues, de hecho, pues resulta que si tenemos ciertos recuerdos, a veces eso se conecta particularmente con cosas de nuestro presente. Seguramente a todos nos ha pasado, ¿no? Que quizá estamos haciendo X o Y cosa y decimos, esto me recuerda a tal. Lo que pues en cierto sentido pareciera que permite el viaje mental en el tiempo, ¿no? Hacia el pasado, ¿no? E incluso poder suponer cómo pueden ser las cosas en el futuro a partir de cierto estado de cosas actuales. De acuerdo con los autores, es un mecanismo que predice situaciones que pueden proporcionar una ventaja selectiva. Es decir, que el poder como establecer este tipo de relaciones a partir de la memoria y teniendo en consideración el estado de cosas actuales y poder hacer predicciones acerca del futuro, pues de hecho parece que trae ventajas, ¿no? Evolutivas, como por ejemplo anticipar de mejor manera cierto estado de cosas en el mundo que pueden ser peligrosas o ventajosas para nosotros, ya sea para aprovecharlas o para evitarlas. Ok. Ujú. Y pues bueno, por otra parte, otro investigador llamado Tubing propone que la capacidad del viaje mental temporal permite deambular a voluntad sobre lo que ha sucedido y lo que podría suceder. Los investigadores han intentado revelar pues hallazgos neuronales indicando que pues las imágenes cerebrales las imágenes de las resonancias magnéticas funcionales revelan una fuerte superposición en la actividad cerebral entre los viajes mentales en el tiempo hacia atrás y hacia adelante. O sea, parece que se superponen estas funciones, ¿no? Ocurren donde mismo. Okay. En un estudio del año 2003 se reveló en una tomografía por emisión de positrones una actividad en los polos frontales y lóbulos temporales mediales, incluidas en las regiones hipocampal y parahipocampal en tareas que involucraban tanto el pasado, recordando, como la proyección o la predicción del futuro. O sea, esto simplemente indicando que parece ser que las mismas partes del cerebro están involucradas en eso. Okay. Y pues bueno, o sea, a todo esto, pues para otros autores como Marina Tracas del Instituto de Investigaciones Filosóficas de Argentina, sugiere que si bien el concepto ha tomado pues relevancia en las ciencias cognitivas, aún falta pues establecer ciertos parámetros teóricos y metodológicos, ¿no? Para ver si esto realmente tiene sentido, e incluso pareciera que el mismo nombre de esto de viaje temporal mental es un poquito como ¿cómo decirlo? En inglés la palabra sería misleading, pero no sé cómo decirlo en español, como inexacto e impreciso, ¿no? Y como que lleva a cierto tipo de prejuicios o de ideas. Y pues dice que depende de la memoria episódica misma, que implica pues el hipocampo, la corteza prefrontal medial y las regiones parietales, y pues esta red cerebral nos permite reconstruir eventos pasados y pues estimular y predecir experiencias futuras, proyectar experiencias futuras. También dice que pues esto puede traer algunos beneficios, ya que el viaje mental temporal es crucial para la planificación y el establecimiento de metas, e incluso para desarrollar el concepto de sí mismo, ¿no? Acerca de cómo nos vemos a nosotros en tanto tiempo. Okay. Igualmente, se ha propuesto como modelo terapéutico, ya que pues se ha visto que puede afectar sí puede tener efectos positivos sobre trastornos como por ejemplo la depresión, ¿no? Y pues bueno, pareciera que al final de cuentas es importante señalar que pues este viaje temporal mental, a pesar de ser algo totalmente teórico, pues aún queda mucho, ¿no? Que investigar y ver si de hecho conceptualmente está bien aplicado el término, y pues investigarlo, ¿no? A profundidad para ver si tiene de hecho algún efecto positivo sobre cómo funciona el cerebro y la psicología humana. Ok, me recuerda un poquito, desconozco completamente el tema, pero a la hipnosis como tratamiento, que es precisamente llevar a esos lugares de trauma y partir de ahí nuevamente. Sí, luego la hipnosis trabaja a partir del principio, ¿no? La idea del supuesto de que hay un inconsciente y que hay, por ejemplo, ciertos eventos precisamente llamados traumas, ¿no? Que se vuelven inconscientes. Pero no, o sea, esto literalmente pareciera que sí es literal sobre el recuerdo consciente, ¿no? Al menos los recuerdos que puedes evocar conscientemente. Órale, órale. Que un Sí, tutor viajero pero en la mente del tiempo.
Pues sí, pero pues si te fijas en ese sentido es viajero del tiempo en el sentido pues metafórico, ¿no? Solamente es la capacidad de recortar el pasado, relacionarlo con el presente y poder proyectar predicciones en el futuro, ¿no? Ya, ya, ya. Órale. Sí, y pues por otro lado también tenemos ahora sí pues filosofía un poquito más, pues no sé, yo diría un poquito más dura al respecto, ¿no? Hay un filósofo del siglo pasado llamado MacTaggart que distingue dos maneras de, digamos, abordar qué es el tiempo. Pero pues, sí, ¿no? O sea, vamos a suponer que el tiempo pues es simple y sencillamente una sucesión, ¿no? De eventos que ocurren. Entonces dice que tenemos estas dos posturas. A la primera le llama serie A y es en donde se organizan los eventos como pasado, presente y futuro. Estas posiciones cambian constantemente, es decir, lo que hoy es futuro, dentro de tiempo será presente y luego será pasado. Si se fijan, o sea, se transcurre, digamos, o sea, el tiempo está transcurriendo, digamos, en línea recta para la derecha. Y dices que el tiempo transcurre en función de que lo que en este momento crees que va a ser el futuro, digamos, dentro de 2 minutos será el presente y luego dentro de 2 minutos va a ser el pasado. Entonces transcurre de esa forma, suponiendo que el tiempo viene por delante. Primero tenemos que ir hacia el futuro constantemente. Una vez que estamos en el futuro, eso se convierte en presente. Y una vez que lo superamos, eso se convierte en el pasado. Ahora, esta forma de ver el tiempo expresa o implica que el tiempo pues es algo que está viniendo hacia nosotros, no algo que es resultado del cambio y pues que está en constante flujo, ¿ok? Justo lo que les comentaba hace un momento, ¿no? O sea, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, decir que mañana será mi cumpleaños, luego el día de mañana digo, hoy es mi cumpleaños y finalmente digo, mi cumpleaños fue ayer, ¿no? Haciendo notar que pues los eventos van pasando, ¿no? Son futuros, luego son presentes y luego se vuelven pasado, ¿no? Como si estuvieran avanzando, ¿no? Ok. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos la teoría, eh, 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 bueno, sí, esta misma teoría. Y pues esto implica, como les digo, ¿no? Que el tiempo fluye realmente y que pues el presente tiene una realidad especial que el pasado y el futuro ya no tienen. Es decir, que el presente es de hecho lo que hay, lo que existe, mientras que el futuro es lo que va a existir y el pasado es lo que existió, es decir, ya no existen concretamente, ¿no? Y pues bueno, implica eso. Los eventos cambian su posición temporal, es decir, presente, pasado y futuro, y que pues el ahora o el presente pues tienen una propiedad pues objetiva en el universo, ¿no? De hecho, el presente existe y es justo lo que está sucediendo en este mismo momento, que se va actualizando segundo a segundo. Y pues como les digo, implica un flujo real en el tiempo. Sin embargo, esto trae problemas, ¿no? Por ejemplo, la dificultad para hacerlo compatible con la física relativista, ¿no? Donde pues no hay una hora absoluta, o sea, la hora es relativo al espacio y el tiempo al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí ya no hay compatibilidad porque esta teoría supone que la hora es el mismo en todas partes del universo. Y por otro lado, pues el flujo del tiempo parece ser subjetivo, ¿no? O sea, incluso la forma en la que experimentamos cómo pasa el tiempo depende de justo nuestra subjetividad, que es algo que seguro nos ha pasado, ¿no? De cómo se nos pasa el tiempo bien rápido cuando hacemos cierto tipo de actividades y cómo en otras ocasiones más lento. Ok, ok. Pero Sí. entonces estaría prohibido, bueno, sería incorrecto hablar de cualquier cosa en el futuro. Porque no tienes No la sería certeza. incorrecto, Ok. no sería incorrecto, pero más bien pues sería como con ¿cómo se dice? Con la consideración, ¿no? De que lo que es futuro, pues de hecho no existe en el mismo sentido como existe el presente. Más Y bien, existió lo el que es pasado. futuro es lo... Ajá, y el pasado tampoco existe en el mismo sentido de cómo existe el presente. O sea, existen quizá como recuerdos, proyecciones, predicciones, estados de ideas, ¿no? Pero solamente, digamos, en un sentido conceptual, abstracto. Ok, Mientras ok, que pues, el presente es lo único que es todo el tiempo. ok. ¿Sí? Ahora, tenemos por otro lado la serie B, que es la otra postura sobre el tiempo. Aquí los tiempos o los eventos se organizan como anterior o posterior.
Si se fijan en la serie A, íbamos como de futuro, presente, pasado. Ahora es al revés. Estas relaciones no cambian nunca. ¿Qué quiere decir esto? Se muestra una estructura fija y permanente en el tiempo. Un ejemplo de esto es lo siguiente, ¿no? El Big Bang es anterior al nacimiento de Sócrates. Esta es una relación que nunca varía, es decir, siempre va a ser verdadera, no importa cuándo lo digamos, siempre va a ser así, ¿no? O sea, siempre será el caso que el Big Bang sucedió antes del nacimiento de Sócrates. Se fijan ahora, no vamos del futuro hacia el pasado, como con la serie A, ahora partimos del pasado y eso lo tenemos en consideración a partir de los eventos futuros, ¿no? Y esto implica que el tiempo no fluye, solamente que hay una relación estática entre eventos. No hay como un cambio constante de eventos que den lugar al presente, pasado y futuro, sino que el pasado es fijo, nunca se mueve, nunca cambia, y eso va haciendo que exista las relaciones temporales entre eventos. Okay. ¿Sí? Entonces, todos los momentos, pasado, presente y futuro, existen igualmente como partes de un bloque completo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pareciera que el tiempo es estático, ya está allí. Esto implica que pues no hay un presente privilegiado, ¿sí? Todo es al mismo tiempo, ¿sí? El pasado existe igual que el presente y el futuro existe igual que el pasado y que el presente también. Ahora, las expresiones pasado, presente y futuro son solamente relativas a la posición del observador, a la posición en donde nos encontremos temporalmente, ¿no? Por ejemplo, si hay algo o alguien que puede estar en el momento del Big Bang, pues ese sería su presente, ¿no? Y habría un estado de cosas previo, que sería el pasado. Y Sócrates sería el futuro. Y Bueno, Sócrates sería el futuro. Okay. ¿Sí? Y por otro lado, esto es compatible con la relatividad de Einstein, o sea, justamente el tiempo es relativo a la posición del observador y cómo se encuentra en ese entramado de espacio y el tiempo. Y por ejemplo, otro caso sería la Revolución Francesa y tu próximo cumpleaños existen en el mismo bloque de realidad, aunque en diferentes coordenadas temporales. O sea, depende de dónde nos posicionemos para decir cuál está en el pasado, en el presente y en el futuro, pero digamos que todo existe al mismo tiempo. Ya. Se me hace como envolver pues toda la historia, aunque no creo que aplique para el futuro, pero como que englobas toda la historia y simplemente dices, es como decir, en la historia humana hubo Revolución Francesa y en la historia humana después fue el cumpleaños de Jero. Ajá. Ya. Ok. Sí, y pues justo, ¿no? Esto nos pone como en el problema, ¿no? Pues de cómo entender el tiempo, cómo abordarlo. Y en este caso, o sea, si todo existe al mismo tiempo, tendría todo el sentido del mundo que sea posible, ¿no? Poder viajar a un estado de cosas que sí existe. Pero si tomamos en consideración la serie A, que es que solamente existe el presente, pues también sería extraño decir cómo es posible viajar hacia estados de cosas que no existen ya. Sí, sería pues muy, muy raro. Y todo lo que se genera a partir del viaje, porque por ejemplo otra vez si alteras líneas temporales, lo que era dejó de ser. Mi cabeza. Sí. Y MacTaggart tiene dos argumentos, ¿no? Para esto. Él dice que, pues, tengamos en consideración lo siguiente. Primero, que el tiempo requiere cambio, ¿no? Suponiendo la serie A, ¿sí? Que el paso del tiempo implica cambios en los estados de cosas de la materia. Y ahora, si nada cambia, si nunca nada cambiara, eso querría decir que no existe el tiempo. Y por consecuencia, el cambio solo existe si los eventos pueden pasar de ser futuros a presentes y luego a pasados. Es decir, pues la serie A existe. Pero resulta que la serie A es contradictoria porque un mismo evento tendría que poseer simultáneamente las propiedades de ser futuro, presente y pasado. Pero pues resulta que esto es imposible, ¿no? Porque en la serie A lo único que existe es el presente. ¿Sí me explico? Pero aparte Sí. involucraría que está predefinido. Exacto, implicaría eso. Sí.
Mira, por ejemplo, si digo mi nacimiento fue futuro, luego presente y luego pasado, pues eso está extraño, ¿no? Y si estas propiedades fueran reales, esto implicaría pues justamente una contradicción, ya que un mismo hecho no puede ser simultáneamente presente, pasado y futuro. Ok. ¿Sí? Por tanto, el tiempo requiere cambio, el cambio requiere la serie A, pero esto ocasiona que, puesto que la serie A es contradictoria con tener en consideración el cambio y tener estas propiedades presentes al mismo tiempo en las cosas, pues el tiempo es irreal, ¿no? El tiempo realmente no existe, no pueden tener las cosas estas tres propiedades. Ok. Y él termina diciendo que pues el fluir del tiempo es solamente una ilusión de la mente humana y que pues la realidad última del universo pues es atemporal, o sea, no se requiere de tiempo para que exista el universo. Y lo que llamamos pasado, presente y futuro son solamente modos de percepción de la conciencia humana. Tiene sentido. Me hace recordar una, no sé si es historia, analogía o teoría de la conciencia, ahorita que mencionabas de los objetos o del electrón, de la conciencia de un fotón, de cómo Sí. en su vida, pues realmente es un instante lo que para nosotros, a pesar de que de tal estrella viajó tantos miles de años luz hacia nosotros, que involucra un espacio-tiempo extenso, para el Ajá. fotón es un instante, simplemente existir o nacer y pues no sé si morir o deshacerse al momento de impactar con materia. Pero Claro. pues es parecido a eso, es como si estuviera predefinido y solo existe su ahora, que es su viaje, pero ni siquiera es esa experiencia que tenemos nosotros como conciencia de vivirlo, por así decirlo, sino simplemente estar y dejar de estar. Claro, claro, sí, sí, sí. Tienes todo, o sea, sí tiene todo el sentido, o sea, parece que es pues relativo, ¿no? A la experiencia del sujeto que observa, cómo entendemos eso, ¿no? Y también pues resulta que de por sí abordar el tiempo es difícil, ¿no? Filosóficamente y científicamente. O sea, por ejemplo, desde los griegos, el concepto del tiempo pues ha sido problemático, pero la gran mayoría han estado de acuerdo en que el tiempo solamente existe en tanto que existe la materia, puesto que la materia es lo que hace que sea posible que pase el tiempo para pues dar lugar a los cambios materiales. Pero de todas formas eso sigue siendo raro, pues, ¿no? Porque bien podríamos decir que solamente la materia existe en tanto que existe el tiempo, ¿no? Para que pues de hecho haya algo que pueda cambiar, ¿no? Que la materia cambia. Ya, ya. Entonces, pues, ya desde entonces, pues es problemático. O sea, realmente, filosóficamente es un tema bastante denso en metafísica. Y pues sí, no sabemos bien con claridad qué sea esto. Incluso, por ejemplo, ¿no? Ya desde hace pues varios siglos, este Agustín de Hipona tenía ahí un texto, ¿no? En donde dice algo al respecto. En las confesiones, cuando habla acerca de su vida loca como maniqueo, él dice que pues si no le preguntan qué es el tiempo, pues él sabe qué es, ¿no? Pero si le preguntan qué es, entonces él no sabe qué es el tiempo. Pero pues todo esto viene a colación porque, pues bueno, o sea, pareciera que para poder viajar en el tiempo al menos necesitamos pues cierta comprensión, ¿no? Acerca de qué es el tiempo para poder fabricar algo que pueda manipular o se pueda desplazar sobre eso. O sea, al menos a mí me parece difícil de entender cómo es que John Titor puede decir que las máquinas en el tiempo son posibles en el año 2034 cuando pues filosóficamente hay un problema bien denso desde hace más de 2000 años, que es el de qué es el tiempo, y no creo que dentro de 10 años vayamos a poderlo resolver como para poder generar ya en este momento pues tecnología mediante la cual podamos viajar en el tiempo. O sea, me parece un poquito irreal suponer eso. Sí, tecnología controlada, porque, o sea, todavía no saber qué es, pero sí poder decir, y me voy a desplazar a esta fecha con este rango de Ajá. error. Ujú. Espérame, ni siquiera sé cómo definirlo. Me parece que en la física Claro. se utiliza como otra dimensión, como Sí. la famosa cuarta dimensión, pero otra vez eso no nos dice de cómo, ni siquiera cómo podemos manipularlo. Incluso estos experimentos que se Mm. hacen con relojes atómicos en el espacio exterior y que notan esta
más bien que reafirman esta teoría de la relatividad de Einstein, este, pues nos permite empezarlo a comprender y ver cómo se comporta, pero tal cual lo dices tú, seguimos sin entender qué rayos es. Claro, sí, es bien complicado, o sea, me parece que justo, ¿no? Que John Titor pueda dar todos estos detalles acerca de cómo funciona, ¿no? Técnicamente su máquina del tiempo y demás, poder decir que cierto tipo de interpretaciones sobre el tiempo son las verdaderas, como esto de que se hablen múltiples líneas temporales, ¿no? Y también decir cosas como, por ejemplo, que la paradoja del abuelo realmente no es un problema y todo esto, pues creo que eso se podría responder únicamente si se tiene cierta noción ya bastante, pues creo yo, asentada sobre qué es el tiempo. Y pues como te digo, o sea, ni en el 98, 99, en los 70 y tampoco ahorita, no parece ser que estemos del todo cerca a tener ya una teoría unificada, completa y pues hasta cierto punto operativa como para poder hacer cosas. Ahora sí ya aplicaciones técnicas sobre ella acerca del tiempo. Complicado, complicado y dudoso, muy dudoso. Sí, y pues bueno, o sea, junto con todo esto, o sea, después de todo lo que dijo John Titor, pues creo que sí vale la pena, ¿no? Que nos cuestionemos si de hecho lo que menciona tiene sentido. Tengo muy presente lo que comentabas acerca de esto de las múltiples líneas temporales, ¿no? En el capítulo pasado. Y es que, pues bueno, o sea, si viajar en el tiempo produce cambios en líneas temporales y además es verdad esto de que cualquier posibilidad física es de hecho como es el mundo en otro universo, pues entonces quiere decir que existen infinidad de universos, ¿no? Porque están la gran cantidad de posibilidades acerca de cómo puede ser el mundo en este universo particular y cada universo tiene su misma cantidad de posibilidades, que son de hecho realidades. Es una forma de verlo que se me ocurre es, por ejemplo, los números, ¿no? Los números naturales. La sucesión de números naturales es infinita, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, hasta el infinito, que ese puede ser, digamos, la cantidad de universos posibles en función de las posibilidades del universo en el que estamos. Pero ahora, cada posibilidad, es decir, cada 0, 1, 2, 3, 4, tiene a su vez posibilidades, y eso sería el 0.0000000 o el 0.01, 0.02 y así sucesivamente 12, 13 hasta tener el 0.999999 progresivo, ¿no? Hasta el infinito. Entonces parece que hay una infinidad de universos posibles, pero a su vez cada universo posible abre otro conjunto de universos posibles y cada uno de esos universos posibles abre otro conjunto de universos posibles. Y me parece que eso es en cierta medida incrementar pues las cosas que existen de manera innecesaria, pero incluso comprando la teoría, comprando esto, pues entonces, ¿cuál es el sentido, no? O sea, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Es absurdo todo. Un universo donde, como dijiste, no tengo una pestaña de más o una pestaña menos. O sea, ¿qué importa, no? Y también, en ese sentido, ¿qué importa el mundo actual? ¿Qué importa el mundo en el que vivimos, en el universo en el que estamos? Si existen infinidad de universos en donde las variaciones son mínimas y otros donde las variaciones son bastante grandes, pero pues X, ¿no? Si las hay. Tu momento, Rick Sánchez, ha llegado. Sí. Pues, ¿qué importa? Yo creo que lo que vivamos, yéndome a una respuesta muy simple. Pero sí, considerar que hay alguien, incluso los memes que han salido, ¿no? Con lo del atentado a Donald Trump, que este es el universo donde sobrevivió ese atentado. Este es el universo donde decidiste escucharnos, donde te dio curiosidad el título de este capítulo y le diste la oportunidad. Hay otros donde no lo consideraste, tenías otra cosa que hacer, pero pues ahorita tienes esa experiencia y la estás viviendo y disfrutando. Y sin sonar un poquito a señor de los 90s pues creo que eso va siendo la tendencia actualmente y ligándolo un poquito al capítulo anterior del Brain Rot, pues nos vamos dando cuenta que la realidad del presente pues es tal cual lo único que tenemos, incluso con todas estas teorías locas de viajes en el tiempo o lo que acabas de decir de problemas filosóficos,
pues llegamos como que a esa conclusión porque son las herramientas que tenemos. El presente es lo que tienes y no está de más en que tú decidas qué hacer en este preciso momento. No cierres este video, no cierres este podcast, pero da que pensar sobre las posibilidades, creo. Creo que lo romanticé mucho, pero pues estamos así de perdidos. Somos estos primates evolucionados, entre comillas, pensando sobre nosotros mismos y qué rayos hacemos en el universo. Entonces cuando llega una persona y nos dice que él es viajero en el tiempo, pues cuanto menos nos causa fascinación y empezamos a teorizar. Sí, sí, sí. Pero pues creo que justamente, ¿no? O sea, podríamos decir que esta sensación, ¿no? Es el resultado de nuestra imposibilidad de quizá comprenderlo, poder abarcar realmente cómo es el universo, entenderlo, saber cosas, ¿no? Acerca de esto. Y pues que precisamente, ¿no? Quizá esta misma imposibilidad incluso de saberlo, pues es lo que da sentido, ¿no? Y nos libra del absurdo, porque pues si todo es posible, pues da igual que no lo sea, es absurdo. Y el de hecho no poder saber en qué universo nos encontramos y cuáles son los otros universos posibles, pues hace que este universo para nosotros desde nuestra perspectiva sea el único y que por lo tanto lo que sucede aquí de hecho es significativo. Pero pues de nuevo, o sea, si lógicamente es posible todo lo demás, pues creo que ya es razón suficiente para decir pues al diablo. Pero pues sí, ¿no? Parece que al menos desde nuestro punto de vista como seres limitados desde nuestra perspectiva y el lugar en el que nos encontramos, pues parece ser que todo tiene, bueno, parece ser que es posible encontrar sentido. Sí. Y también para cerrar, ¿en qué quedó el tema de esto? Digo, fue este viajero en el tiempo, hizo sus comentarios, hizo su revuelo por acá, en nuestra línea temporal, y se desvaneció, ¿no? Pues tal cual, el tema fue abandonado lentamente. De repente sale en uno que otro contenido de entretenimiento como el de nosotros. Pero en el año 2009 un reporte de John Lynch de una página web que se llama Hoax Hunter o cazador de estafas, cazador de... ¿Qué podría ser la traducción de hoax? Pues sí, yo creo que de sería, estafas. sí, estafas, fraudes, Ajá. engaños. Este investigador, John Lynch, acusó a Larry Haber, que es un abogado de entretenimiento en Florida, curioso el lugar, precisamente de John Titor, de ser el director, bueno, ya que es el director de la fundación John Titor, que es una empresa creada para vender merchandising y cosas relacionadas a toda esta leyenda urbana o bueno, leyenda digital que es John Titor. Este investigador concluyó, nada oficial, pero es su mero veredicto, que el hermano de Larry es... Larry. ¿Cómo se llama? Larry, el hermano de Larry. Sí, ya lo encontré. El hermano de Larry, Maury Haber, sí. al ser un científico de computadoras, un computer scientist, concluyó que de ahí viene parte de la historia de todo este mito de la IBM y de pues estos datos medio técnicos que decíamos que bueno, tendrías que ser alguien muy clavado en el tema para poder afirmar cosas por el estilo, pero acusó a estos hermanos de ser los creadores o bueno, los actores intelectuales de toda esta leyenda. Un creador de contenido del canal Retro Recipes Commodore se encargó de llamarlo, a lo que Larry Haber afirmó no ser John Titor, afirmó ser su abogado, pero que no podía dar más información por, ¿cómo se llama esto? El secreto... Confidencialidad, ¿no? Confidencialidad del cliente. Ajá. Pero no me acuerdo cómo se dice correctamente. Sí, no, ni yo. Y afirmó pues no haber visto a John Titor en los últimos 15 años, que fue la última vez que lo vio. Y pues hasta ahí está el caso, ¿no? Saquen sus conclusiones. Un abogado de entretenimiento en Florida, que es director de la compañía John Titor, que se encarga de hacer mercancías y publicidad para esta leyenda. Pero con un hermano relacionado a temas afines a la computación y pues que es el posible abogado de este ente ficticio. Sí es bastante cuestionable.
También tienen en consideración que incluso tienen una página de internet oficial, ¿no? JohnTitor.com. Si se JohnTitor.com. meten, la encuentran. Y justamente, o sea, allí está toda la información. También parece ser que pues, ahí puedes incluso contactarlos, comprar mercancía, invitarlos a exposiciones, por ejemplo, convenciones de cosas paranormales y cosas así. O sea, está raro, ¿no? Parece que se volvió un negocio. Parece. O bueno, se volvió un negocio tal cual, ¿no? Se volvió un negocio. Y también, justamente, o sea, es teniendo en consideración esto de, pues, qué pasó, ¿no? Al final de cuentas, desde el capítulo pasado ya decíamos que, pues, bueno, o sea, si se supone que John Titor tenía 13 años para el 2015, pues debería estar vivo en este momento, ¿no? Debería estar allí en Florida. Y sí, de hecho, ha habido de estos late night shows, de estos shows de televisión por la noche muy populares en Estados Unidos, en donde al parecer la mamá de John Titor ha sido invitado. De esto no hay ninguna confirmación, pero según esto ha ido a estos programas y ha hablado, ¿no? De cómo es que su hijo John Titor en el año 2000 llegó de visita, siendo que pues ella no sabía incluso que John Titor Era iba su a hijo. nacer, porque John Titor nace en el 2012, ¿no? Perdón, en el 2002. Pero llega su hijo de pues 30 y tantos años a visitarla, ¿no? Y ella dice, no, sí, sí es verdad, pero de nuevo, o sea, esto es sumamente, ¿cómo decirlo? Cuestionable, porque pues además no hay ninguna evidencia de ello, ¿no? Y debería entonces ser posible poder encontrarlo. Quizás si nos organizamos y vamos a Florida podamos encontrarlo. Con su ID, tendría 23 años. 23 años, ¿no? Sí, Sí, bien puede ser una persona a la que le dé clases yo. podría ser, ¿no? Pero pues sería fácil de encontrar, digo, supongo que estos late night shows fueron cuando era niño y por lo tanto no lo habrán mostrado al pobre niño. Sí, ¿no? Pero habrá que incluso cuestionarse si se llama igual, sigue siendo John Titor, Claro, le cambió el sí, nombre y por sí, lo sí. tanto ahora hay otra línea temporal donde llegó eh, Pedro Titor, Ajá, suponiendo que o John mantenga el Flitor. apellido Flitor exactamente, o Juan Titor, ¿no? Sí, Cuestionable, ¿no? Parece ser más otra rebuscada forma de hacer mercancía de una leyenda de internet, que no es el único caso claramente, pero yo creo que lo que le brinda el misticismo a este caso es la poca información, lo cuidada que fue la información y lo compleja que puede ser para cualquier persona que no sea afines a los distintos temas que se tocan. sí, Pero sí, sí hay totalmente de algunos acuerdo. vicios que se visitan, ¿no? Lo del carro, es porque tan parecido a Volver al Futuro. Este, Sí, clavarse mucho y decir, bueno, va, líneas temporales te creo, pero ¿qué onda? ¿Cómo vas a volver? sí, también. Sí, es como defectuoso, ¿no? En su historia. Por otro lado, al inicio del capítulo anterior les comentaba esto de la guerra civil y QAnon y así. Mm, Y resulta que hay por allí gente que dice que Donald Trump es John Titor. Eh, ¿Por qué? Porque si recuerdan lo de hace unos años, cuando fue esto del ataque al Capitolio, pareciera ser que este Donald Trump estaba hasta cierto punto propiciando o alentando que la suceda guerra esto de la civil. guerra civil. Y también, por otro lado, todas las personas, ¿no? Toda esta teoría conspirativa de QAnon, hasta cierto punto le da cierta validación, ¿no? O la razón a todo lo que John Titor dijo. Entonces hay personas que dicen que John Titor es un viajero en el tiempo que probablemente se quedó y que es Donald Trump, o que si no es Donald Trump, que puede ser que John Titor esté estrechamente relacionado con los, digamos, sujetos que dieron a conocer todo esto de QAnon, específicamente con Q, o puede ser que Q y John Titor sean la misma persona y que hicieron públicas todas estas cosas, porque recuerden, QAnon decía que tenía el nivel de acceso a la información Q, que es el más alto, y justamente John Titor dice ser un militar y quizá puede ser el caso que haya tenido acceso a esa información y para el momento donde él viaja al pasado, perdón, para el momento en que se encuentra en 2036, quizá ya sabía todas estas cosas y por eso lo hace público en internet, ¿no? Pero teniendo en consideración también que pues quizá él viajó hacia el futuro desde el 2000 para hacerlo público
esto en internet, o quizá desde el 2036 viajó directo a la época en la que aparece Q. Quién sabe, pero pues hay personas que dicen que puede ser que esté relacionado específicamente por el asunto de la guerra civil, que pues me parece como que no es razón suficiente, pero es curioso, ¿no? Cómo puede parecer que estas teorías se juntan allí. ¿No? Sí, está bien loco, Sí. como lo de, bueno, tema nada fin, pero lo de Tres y Atlas, que recientemente hablamos de ello, hace 2 capítulos. Y mira, están saliendo teorías de QAnon relacionadas con Tres y Atlas. Entonces, Sí. donde hay oportunidad, parece que nace una nueva teoría conspirativa. No sé, Sí, yo estoy sí, en la sí. postura de que no tiene sentido. Yo no sé sobre agujeros negros ni relatividad espacial en lo más mínimo. Bueno, tal vez en lo más básico. Pero a mí no me compra. No me compro esta historia por el lado informático. Y creo que es más que razón suficiente para creerlo. Los invito a cuestionarse de cualquier rama de la ciencia o de conocimiento que ustedes tengan, el por qué no podría ser posible un viaje en el tiempo, o si lo creen, que nos ayuden a comprender su punto de vista. Estaría padre el conocer la explicación y la argumentación para creer algo tan fantástico como los viajes en el tiempo. ¿A dónde irías si pudieras viajar en el tiempo? Híjole, no sé, yo creo que mm, es que es hasta cierto punto como medio raro, ¿no? O sea, para ir a algún lugar necesitas saber pues la lengua que se habla en Bueno, ese lugar, ¿no? Con con sus las reglas de peculiaridades. John Titor, 60 años es tu máximo. Ok. 60 años. Chale, ya no quiero ir a ningún lado. No lo sé, quizá iría, pues bueno, si voy al pasado, me gustaría ir híjole, ¿cuánto es lo más lejos que puedo llegar? 2025, quedan 35 años. En el 65, híjole, mm, changos, no sé. Nada. No sé, me gustaría ir a Hace- Point Pleasant en West Virginia a ver justamente qué onda con el Mothman en ese entonces. Déjame busco rápidamente la fecha para ver. ¿Tú? Yo, probablemente algo relacionado a algún lanzamiento espacial. Eh, Sin sonar cruel, pero el Challenger se me haría un evento demasiado traumatizante para ver y recordar, entonces podría ser una opción, pero cualquier lanzamiento de cualquier sonda, ahorita ando medio clavado con los lanzamientos rusos, la de la Roscos, bueno, la actual Roscos, Ajá, pero todos estos casos de los que dejaron, bueno, al cosmonauta que dejaron en el espacio una vez que se disolvió la Unión Soviética, ajá, sí. este, todas esas cositas así como muy puntuales en la historia, el poder decir, yo estuve ahí, yo vi qué pasó, o esta es mi Ya, lectura, ¿no? O sea, más que leerla en los libros. ya. Pero sí Sí. limita mucho lo de los 60 años. Ujú. Sí, bueno, lo de Mothman fue en el 67. Entonces sí, me gustaría ir allí por eso, ¿no? Por ver qué onda. Pero pues ya en un sentido más serio, como tú mencionas, pues sí, a mí me gustaría, por ejemplo, visitar justo, ¿cómo se llama? La caída del muro de Berlín, por ejemplo, Ándale, ¿no? estaría padre. Sí, o también, por ejemplo, no sé, a ir a la Rusia comunista, ¿no? De Stalin. Estaría chido. Órale. Bueno, de Lenin. Se me hace curioso cómo, por ejemplo, un evento histórico negativo, cargado de negatividad para nosotros, como lo fue la pandemia, que pueda ser un evento Ujú. visitable para personas en el futuro, ¿no? Quisiera ver Sí, cómo lo vivieron. sí, Y imagínate, ¿no? O sea, que en el futuro exista como el turismo del tiempo, ¿no? sí, quiere vivir la experiencia de pandemia en el siglo XXI. Claro, Acompáñanos al 2020. multimillonarios, ¿no? Sin ningún respeto por las culturas y temporalidades ajenas, sobre todo gringos llegando a modificar y hacer un montón de tonterías, ¿no? Pues Sí, sí, allí porque el mundo está tan jodido como está, porque los multimillonarios son los que viajan en el tiempo, incluso otro factor en contra, gringos. si suponiendo que John Titor padeció el COVID,
porque es otra vez, es contemporáneo. Estás hablando de que llegó una Ajá, persona posiblemente portadora del virus hasta aquellos años y pudo claro. desencadenar toda una pandemia fuera de tiempo. Sí, pero pues también recuerda que pues cambian las líneas temporales, o sea, no necesariamente es problemático. O un virus Eso lo queremos informático. nosotros. Sí, 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 puede ser. Eso lo queremos nosotros en nuestra visión tan limitada de la ta- temporalidad, ¿no? Tan Solamente de una reducida a línea. nuestro tiempo. Sí, sí, sí. Ah, Exacto. hagan sus Sí, conclusiones. pues sí, así es. Pues bueno, gente, así está todo este rollo del John Titor, los viajes en el tiempo. Este no es el único caso de viajeros en el tiempo, crononautas, del cual se habla en internet. Hay muchos otros. Está el del famoso hombre de Tauret. Están las personas que dicen haber ido, por ejemplo, al Palacio de Versalles y haber viajado en el tiempo. Hay una persona que cayó en coma o algo así, y al parecer su conciencia viajó en el tiempo y cosas del estilo, ¿no? Entonces, paulatinamente, aquí en el podcast llegaremos a hablar acerca de esos casos, pero pues bueno, decidimos iniciar con el más popular de todos, que es este señor John Titor, que pues a mi parecer también es algo falso, no me la creo, pero creo que como ficción está bien chido, la neta. Entonces a mí me hubiera gustado un montón vivir esto en tiempo real, entrar a internet y poderlo ver, ¿no? Y ver sus posts y todos. Y creo que si a alguien se le ocurrió como un engaño y eso, creo que estuvo chido, o sea, se la pensó y pues merece crédito, ¿no? Por la creatividad para esto. Sí, sí, sí. Y no, no ha flaqueado porque sigue en el mito, mira. Seguimos hablando de él a pesar de Claro, que su último post fue hace más de 20 años. Curioso. claro, sí, está chido. ¿Algo más que quieres agregar? Agradecimientos, Glitch Bay, muchas gracias por tu música. A ustedes por escucharnos, por tolerarnos hora con hora que duran estos podcasts. Este es un nuevo formato, esperamos que les guste. Vamos reduciendo tiempos. Creo que se sintió. Yo siento que se debe sentir raro si no escucharon la primera parte. Entonces, Ujú, sí, coméntenos si creen que podemos mejorar algo por ahí. Si fue el claro. primero que escucharon, díganos, oye, me gustaría más contexto. Pero Ujú, seguimos experimentando, estamos ahí encontrando nuestro lugar cómodo para poder hacer este contenido y ahí la llevamos. Muchas gracias nuevamente. claro, y sí, o sea, sí pregunten y comenten todo eso, pero pues también regresen a escuchar el anterior, ¿no? Que ahí abordamos ciertas cosas más a detalle que ya damos por sentadas aquí. Y pues nada, igual que como tú dices, quiero agradecer a Glitchbay, quiero agradecer a Alejandro y Alejandro, sobre todo a ustedes, sí, sobre todo a ustedes, personas que nos escuchan, que nos siguen, que comentan. Bueno, de hecho casi nadie comenta, pero comenten, oigan, compartan 5 estrellas y que todo ese show, pregunten. Sí, está bien interesante las pregunten. preguntas. Sí, por ahí hay una persona que en TikTok estaba muy consternada por el brain rot y nos mandó mensaje. Si estás escuchando esto, si ya escuchaste nuestros capítulos, o el capítulo más bien sobre brain rot, los dos capítulos sobre brain rot, pues espero que te hayan gustado. Con gusto, cualquier comentario que tengas ahí en TikTok, pues lo podemos discutir y pues espero que el contenido que hacemos haya sido de tu agrado y que pues haya sido tan así que incluso te tomes el tiempo para escuchar estos capítulos, ¿no? Muchas Y pues gracias. nada, así es, gracias Lalo, Hasta la cuídense, próxima. cámara.